A partir de la segunda mitad del siglo XX, el Estado colombiano ha sufrido grandes cambios generados por las reformas y posterior derogación de la Constitución de 1886, evidenciando el desgaste de la regeneración como proyecto nacional. Por lo tanto, es relevante identificar cómo algunas de estas transformaciones dieron paso al fortalecimiento de los procesos democráticos en el país. Dentro de estas transformaciones podemos mencionar la aprobación del voto femenino en 1954 como resultado del movimiento sufragista femenino en el país en la primera mitad del siglo XX. El 1 de diciembre de 1957 fue una fecha histórica para Colombia. Ese día no solo se aprobaron los acuerdos para crear el Frente Nacional, sino que por primera vez en la historia del país las mujeres acudieron a las urnas a ejercer su derecho al voto. La moral cristiana y la estricta educación que recibieron las mujeres del siglo XIX las sujetó a la devoción de su esposo, de sus hijos, a la cocina y a las labores hogareñas. Esa era la norma, aunque muchas otras vivían al margen de las reglas de la sociedad, como madres solteras o en relaciones poco aceptadas para el momento. Los cambios políticos y económicos ocurridos en los primeros años del siglo XX transformaron el modelo familiar en Colombia y el papel de la mujer en la sociedad. Con la Guerra de los Mil Días, gran cantidad de familias se desplazaron del campo hacia las ciudades en busca de nuevas formas de subsistencia, como empleados domésticos u obreros, gracias a que comenzaba el proceso de industrialización. Estas circunstancias permitieron que la mujer se vinculara al mundo laboral en busca de mejores condiciones económicas para ella y su familia, pese a los bajos salarios y las largas jornadas. A continuación, se hace mención de algunos antecedentes frente a la aprobación del voto de la mujer. Para el año 1903, las reformas favorecieron la educación, la libre enseñanza, en todos los niveles escolares, aunque por razones económicas las mujeres siguieron excluidas del ambiente escolar. Posteriormente, en 1928, se crean las escuelas domésticas en todo el territorio nacional para enseñar a las mujeres oficios tales como la cocina, los tejidos y algunas labores caseras. Por otra parte, las mujeres participaron activamente en las protestas y huelgas que exigían mejores condiciones laborales y jornadas de 8 horas. Gracias a estas experiencias, ellas conformaron organizaciones exclusivamente femeninas, como el Sindicato Nacional de Obreras de la Aguja, la Sociedad de Obreros y Artesanos de Montería y la Sociedad de Obreras Rendición de la Mujer. Todas estas instituciones fueron creadas para concientizar a otras agrupaciones gremiales de la condición social y política de la mujer. En este contexto, los cambios sociales y políticos impulsados por las asociaciones y organizaciones sindicales femeninas fueron también promovidos mediante conferencias, artículos de prensa, revistas, manifiestos, discursos y programas radiales que un grupo de mujeres usaron para difundir sus puntos de vista y lograr la aceptación popular. Entre 1934 y 1944, el Ministerio de Educación fundó universidades exclusivamente femeninas con el objetivo de profesionalizar a las mujeres en campos considerados propios de su condición, como la enfermería. En 1944, organizaciones como la Unión Femenina de Colombia, fundada por Rosa María Moreno e Hilda Carriazo, y la Alianza Femenina de Colombia, dirigida por Lucila Rubio, solicitaron de nuevo el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Los medios escritos y algunos representantes de la Cámara del Senado se opusieron, con el argumento de que eso significaría la ruina moral de la sociedad y la destrucción de los valores y de la vida familiar. Finalmente, es durante la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla
cuando comienza la participación de las mujeres en el poder. Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia fueron nombradas en la Asamblea Nacional Constituyente y desde allí, junto con el apoyo y la participación de otras mujeres, se logra la aprobación del Acto Legislativo número 3 de 1954, que le concedió a la mujer el derecho al voto. Fue hasta el 1 de diciembre de 1957, en el plebiscito que se aprobó el Pacto del Frente Nacional, donde las mujeres pudieron ejercer por primera vez su derecho al voto. A partir de ese momento aumentó la participación en los debates electorales, su presencia en cargos administrativos y políticos. Ese día significó el inicio de una transformación de la mujer en la sociedad colombiana. No solo se estableció la política como un nuevo espacio de participación para ellas, sino que eso supuso una ruptura con el modelo machista que imperaba entonces, lo que les dio más fuerza y reconocimiento a las voces de las mujeres. Teniendo en cuenta la información anterior, procedo a nombrar algunos nombres de las participantes para que hoy en día la mujer tenga derecho al voto. En 1954, mientras que Gustavo Rojas Pinillo estaba al frente del país, las mujeres lograron el objetivo. Eso fue a causa de una batalla constante en la cual inició María Correa y Josefina Valencia, un movimiento feminista que comenzó en 1920 con el fin de obtener cambios necesarios para que la mujer alcanzara un derecho social y civil, como por ejemplo entrar a la universidad, como también gozar de una independencia económica. Por otro lado, una de las primeras mujeres en oprimir al gobierno para que nuestro país aprobara el voto femenino fue María Correa Manrique. El trabajo de esta, junto con Josefina Valencia, lo que con ayuda del que estaba en el poder, pudieran solicitar en numerosas ocasiones al entorno político de aquel tiempo para la mejoría de condiciones sociales y políticas de la mujer. En 1954, Josefina Valencia, junto con la vallecaucana y abogada Esmeralda Arboleda, fueran partícipe de la Asamblea Constituyente. El trabajo de esta, junto con otras sociedades de mujeres, se logró el 25 de agosto de 1954. La Asamblea Constituyente aprobara para nosotros elegir y ser elegidas. El derecho al voto a la mujer tiene varios contextos, porque no solamente implica la apertura de derechos civiles y jurídicos para la mujer, sino que abre el espacio para otros derechos que en su momento no eran reconocidos directamente a la mujer, aun cuando ella es la generadora origen de esos actos jurídicos. El derecho al voto inició por allá en la constitución de la provincia de Vélez, que fue como en el año 1853, y luego han venido con la provincia, luego con la Nueva Granada o la Gran Colombia se generaron también otras reformas, pero la realidad ya que le da, digamos, como huesos primero a la estructuración del derecho al voto fue en 1954, cuando a través de una Asamblea Nacional Constituyente se hizo la reforma de la Constitución y se abrió ese capítulo en un artículo para que la mujer tuviera derecho al voto. Mas, sin embargo, 3 años después, o sea, ahí quedó solamente como anunciado. 3 años después, mediante un plebiscito que se hizo, un plebiscito es una figura que se utiliza para que el mismo pueblo, mediante un voto, decida si sí o si no. Y el pueblo decidió masivamente que sí, que la mujer tenía derecho a votar, y ya en el 57, mediante el plebiscito, quedó aprobada la votación para que las mujeres pudieran votar. En la elección de 1958 ya las mujeres salieron a votar, y en la siguiente elección ya pudieron elegir mujeres congresistas, porque hasta esa época los congresistas solamente eran hombres.
¿Eso qué hizo? Que de alguna manera se quitara las restricciones que habían antes de quienes podían votar y quienes no. Inclusive en alguna época tenían restricción que solamente podían votar las personas que tuvieran un poder adquisitivo económico superior. No podían votar, digamos, los pobres, los malos ricos. En otra época quedó incorporado también como un artículo que podían votar las personas cultas, las personas bien educadas, con un nivel de formación mayor. Por tanto, los campesinos, los indígenas, los afros que no tuvieran formación no podían votar, menos los esclavos. Entonces, luego de eso, mediante las reformas consecutivas que se vinieron haciendo, se hizo nuevamente en la Constitución del año 91 una nueva reforma. Pero esa nueva reforma, digamos que es hija de la primera reforma del 54, porque esta lo que hace ya no solamente reconocer el derecho a la mujer en la votación, sino que da reconocimiento de igualdad, y no solamente igualdad de oportunidad, sino también igualdad jurídica. En alguna época la mujer no podía decidir sobre su situación civil, no podía ella poner el apellido a sus hijos, sino que siempre el derecho era el del padre. O en términos de bienes, no podía ella misma declarar bienes porque el derecho era del hombre del hogar. Entonces todos esos temas se empezaron a desarrollar, lo que generó el punto de origen para que la mujer fortaleciera derechos sociales, fortaleciera derechos civiles, fortaleciera derechos jurídicos, fue el derecho a la votación. No solamente a votar, sino también a ser elegida. Recuerda que es los dos sentidos. Ella tiene derecho a votar, sí, yo tengo derecho a votar. Votar es elegir a alguien. Pero también en ese momento se le reconoció el derecho mediante el plebiscito del 57 para que también las mujeres fueran elegidas. Y después, mediante ese espacio que se abrió a la mujer, también se hicieron unas nuevas reformas posteriores para que tuvieran derecho los grupos minoritarios. Entonces los indígenas, los afros, ahora inclusive hasta los gitanos pueden elegir y tener unos derechos específicos. Entonces todo eso se ha venido logrando a partir de la aprobación y de ese espacio, que fue un espacio que no fue gratuito ni fue regalado. El derecho de la mujer no fue que a los congresistas se les ocurrió, o que mediante el plebiscito a alguien se le ocurrió, no, fue una lucha de grupos de mujeres, de feministas en esa época, que eran minoritarias, que eran perseguidas, que fue muy complejo el tema de violencia, sobre todo en esas épocas, y que a punta de lucha y finalizando mediante un acuerdo que se hizo precisamente en la época del 54, un acuerdo entre los dos partidos más fuertes que habían, que era el Partido Liberal y el Partido Conservador. Entonces hicieron el Frente Nacional, se llamó en esa época, y con ese acuerdo ellos organizaron ordenar el país y gobernar el país por 16 años. Entonces le correspondía un periodo liberal, el siguiente un periodo conservador, un periodo liberal, y ahí permitieron cesar la violencia en Colombia, la violencia política, y también permitir de alguna manera que las mujeres o el grupo de mujeres feministas que venían luchando por derechos de mujer tuviera también unos espacios y se pudieran consolidar de mejor manera. Eso, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con lo jurídico y con lo legal, en términos de por qué la mujer hoy tiene derechos, muchos más derechos de los que tenía en el año 1957. Gracias a la aprobación del voto para la mujer, la Constitución de 1991 no solo reconoció la igualdad entre hombres y mujeres, sino también la obligación de garantizar su adecuada y efectiva participación en los diferentes procesos democráticos. A partir de este momento, la mujer colombiana adquirió un compromiso en el reconocimiento de sus derechos como expresión de igualdad y justicia social. La plena participación equitativa de las mujeres es fundamental para la democracia y la justicia, dado que la mayor participación y representación de las mujeres ha permitido a su vez la profundización de los procesos democráticos en Colombia, permitiendo el florecimiento de nuevos protagonistas y la presencia equilibrada de las mujeres en el ámbito político, social y económico, fortaleciendo la democracia y la convivencia en una sociedad libre de discriminación.